Las mejores conversaciones pasan entre sorbos de café. Liderazgo, empoderamiento e innovación en una misma taza. Te doy la bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Bienvenidos a Entre Sorbo y Sorbo, un espacio para hablar de innovación, liderazgo y empoderamiento femenino en una misma taza. Hoy tenemos como invitada a Paola Rueda López. Vamos a estar hablando de temas de pasión, liderazgo, empoderamiento femenino, resiliencia, y vamos a estar conversando muy interesante hoy, esta mañana. Bueno, Paola, bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Qué rico tenerte acá. Gracias, Alexa, a ti. Qué rico podernos tomar esa conversación tan cercana como ustedes la han creado en este programa, en este espacio, entre sorbo y sorbo. Vamos a ver qué pasa. Me encanta. Bueno, dejemos que te conozcan. ¿Quién es Paola Rueda López? Y digo los dos apellidos porque ya sé que te gustan los dos. Paola Rueda López es la hija de Manuel Rueda y Silvia López. Y lo digo así porque en el empoderamiento femenino el apellido de la mamá es muy importante porque es reconocerla. Entonces, soy Paola Rueda López, hija de Manuel y Silvia. Tengo 2 hermanas maravillosas, es decir, 3 mujeres en esa casa. Me caso, tengo un esposo empoderador que cree en mí, me reta y me potencia, eso es importante. Y tengo 2 hijos que son realmente esas oportunidades de crecimiento, esos maestros de vida. Pipe y Pedro. Esa es Paola, y Paola ha tenido diferentes facetas de crecimiento. Maravilloso. Y en esas facetas de crecimiento, Paola, yo no me explico a qué horas haces tantas cosas. Eres comunicadora, eres coach, eres en temas femeninos, has estado liderándolos con la ONU, eres vicerrectora, tienes una cantidad de recorridos, de cargos, de temas que haces. ¿Cómo haces para equilibrar todo eso en tu vida, más ser mamá, esposa, hija, hermana, todo lo que haces? Alex, hay algo en la vida y es que hay prioridades. Entonces, cada día tiene su afán. Y no es tener todas las esferas o todos los roles completamente equilibrados todos los días, porque además eso cansa. Es más un tema de armonía, es entender, yo lo hago visible porque además soy muy visual, entonces en mi agenda me gusta tener mis temas corporativos o profesionales, tener mis temas de familia, mi tema de amigas, que además me fascina todo el tema de sacar el tiempo para esos espacios. Entonces lo que digo es que igual tengo las mismas 24 horas del presidente de Estados Unidos o de cualquier país o de una CEO, como eres tú. Lo que hago es simplemente priorizar y estar presente en esos momentos que considero claves. Me gusta mucho lo que hago, entonces yo creo que esa es una gran ganancia. La pasión hace que te fluya el tema, por ejemplo, laboral. A mí me fascina lo que hago. Yo siempre, mi propósito de vida es transformar vidas positivamente. Divino. Y a partir de ahí he tenido diferentes roles. Entonces, cuando tú dices periodista, sí, pero ¿qué tipo de periodista era yo? Hacía un periodismo que además tuve una sección la más vista, en su momento la patrocinó Conavi, la bajita Conavi, que se llamó Positivas, para generar esos storytelling o esas historias que nos permitieran crecer como seres humanos. Me gano el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, también enfocado en qué, en esas investigaciones que nos ayuden a ser mejores seres humanos. Te estoy hablando hace muchos años, eso fue en el año 96, cuando, estando en CQN Noticias, me voy a hacer un proceso de investigación y descubro las fronteras invisibles en el centro y cómo hablar de salir del closet. Imagínense, todavía hoy estamos hablando del tema, pero en esa época, hablar de gays, de lesbianas desde el respeto y de cómo entender, desde ahí ya estábamos hablando de equidad de género, de inclusión, desde ahí ya me había metido en esos temas. Entonces, ese es periodismo. Voy a hablar así pildoritas y ya luego ampliamos. Luego llego al mundo corporativo, a una agencia de comunicaciones y relaciones públicas, donde tengo el placer de acompañar empresas. ¿Y qué es comunicaciones? Es conectar, es hacer visibles, digamos, como esas historias que es tan importante inspirar. Las empresas tienen
una gran responsabilidad. Y es ser ese gran hogar, ese segundo hogar. Se pasa mucho tiempo en las empresas, entonces, ¿cómo vamos a cobijar a esas colaboradoras y a esos colaboradores? Bueno, ahí nos podríamos detener. Fueron largos años y de ahí llego al mundo de la formación, en el que sigo, porque sigo siendo conferencista, pero me llaman de una universidad, de la Fundación Universitaria María Cano. Eso fue una búsqueda inversa donde me dicen, yo creo que tu perfil es el que están buscando, desde septiembre lo están buscando, y yo ingresé en mayo, o sea, se demoraron un rato, digamos, encontrando, porque era una mezcla entre ese tema de conexión y de relacionamiento, pero también de esa pasión por la formación y por transformar. Entonces, cuando tú dices todos esos roles, todos se han conectado Todos con se ese conectan. propósito. Siempre es encontrar el propósito. Y ese propósito que me parece hermoso, esa transformación de vidas, ¿cómo lo encontraste? ¿O cómo supiste que ese era ese propósito? Yo creo que el propósito, hay dos vías. Digamos que uno comienza preparándose, pero yo también creo que hay algo que te va conectando los puntos. Es como esa sincronía, es estar preparada, es estar lista para cuando las cosas lleguen, decir yo, pues porque no van a ir, venga, por favor, no, las Te toco la oportunidades puerta, hay que están. escuchar. Las oportunidades están y tú decides si las tomas. Y en ese momento he decidido tomar algunas oportunidades que la vida me ha dado. La vida me ha dado muchas, muchas oportunidades. Y yo creo que desde esa gratitud uno permite que esas posibilidades se vayan abriendo y se vayan conectando, y tú conoces una persona y esa persona conoce otra y esa otra, y vas haciendo relaciones. Yo tengo relaciones de toda la vida. O sea, yo me encuentro, mi papá falleció hace 8 días, que conversábamos del tema, y es esa gratitud infinita por 88 años de vida, pero yo los mensajes que he recibido, nada más esta mañana yo recibía una matica, nacía la oruga que se transformó en mariposa, y yo decía, personas que crecieron conmigo en el barrio donde yo nací, del colegio, de la universidad, de los diferentes roles de trabajo. Entonces, qué bonito dejar esas conexiones. La vida es de conexiones y de oportunidades. Hermoso. Y yo creo que cuando uno las cultiva, cuando entregas amor, pues ese amor también se retorna, y creo que es eso parte de lo que estás recibiendo, toda esa conexión, pero todo ese amor que tú regalas, que te decía ahora, que te brota, y que eso conecta mucho más contigo. Paola, tú tienes tres palabras que usas, que es pasión, resiliencia y liderazgo. Hablemos de esas 3 palabras. Ah, no, pero es que ella hizo la tarea completa. No, es que yo me enamoré. Ella fue pasión, resiliencia y liderazgo, que además las até a mis iniciales, Paola Rueda López. No, wow. Pasión, porque tiene que ver con esas ganas que se le pone a la vida. Es que si uno entendiera que cada día de verdad es un regalo y que es una oportunidad que no se nos va a poder repetir, si yo no hubiera tomado la oportunidad que me da Lina y me invita, ven para que converses con nuestra CEO, y yo le digo, ay, pero espérate, es que la agenda, no, hay que abrir espacio a lo que tú consideras importante y hacerlo. Hacer que las cosas pasen como tú dices. Hacer que las cosas pasen. Entonces, pasiones son esas ganas que le pones a lo que tú decides priorizar, también de pasión. Resiliencia es que siempre va a haber dificultades, siempre va a haber, a mí me gusta llamarlos retos más que problemas, también por un tema de programación neurolingüística, pero considero que la vida te va poniendo ciertas situaciones que permiten dar lo mejor de ti, encontrar incluso cosas que tú no sabías que tenías. Entonces la resiliencia es esa capacidad que te permite dar un paso más adelante, en los momentos más difíciles volverte a levantar. Esa es la resiliencia. Y el liderazgo es poder tomar decisiones en el momento oportuno y rodeado de las personas adecuadas. No creo en el liderazgo aislado o en un líder, creo en ese liderazgo cercano, que también te estuve viendo, en ese liderazgo que realmente comparte con las personas, en un liderazgo que se gana, en un liderazgo que realmente inspira. Porque en la medida en que logras inspirar, pues esas personas van a decir, yo le creo, yo la quiero, hagamos, yo meto las manos al fuego por ella. Coherencia. Y así ha sido, digamos, como en la vida, quienes me han abierto puertas es porque han metido las manos al fuego por mí. Pasión, resiliencia y liderazgo. Maravilloso. Yo pensaba, imagínate que en estos días hice un Conectados en Arus, y no he hecho todavía el punto de enlace
en ese también lo voy a tocar, pero hablaba de esas dos palabras y me inspiré en ti. Entonces les dije, voy a tener una entrevista con una persona maravillosa el viernes, pero quiero hablarles de pasión y resiliencia, porque no es, el mercado en estos momentos está complejo. Entonces les decía, tenemos que tener esa pasión de hacer que las cosas pasen, pero también de reponernos cuando hay momentos en que no salen como estamos esperando y tenemos que seguir intentando y buscando caminos. Entonces me ha parecido hermoso, pero me puse a pensar en resiliencia y decía, hay que ponerle actitud también, pero ¿cómo haces cuando hay veces pasas por momentos tan duros para que la resiliencia exista, ¿cierto? Porque quizás pensando en mí digo, bueno, reponerme a pérdida, reponerme a temas de negocios, pero hay personas que se tienen que reponer a violaciones. Ayer veía lo que pasó en nuestro país, en Cali, a terrorismo, a secuestros. Hay momentos en que la resiliencia es más dura, ¿cierto? ¿Cómo mantener una actitud para que personas que están sufriendo tanto puedan salir adelante y no dejar que esos problemas los invadan? Sí, yo creo ahí, Alexa, que lo importante es no tapar el sol con un dedo. O sea, la realidad hay que verla tal cual es. No la estoy adornando, yo la acepto tal cual es la realidad. Lo que yo sí puedo cambiar, porque la realidad no la puedo cambiar. De acuerdo. Lo que yo sí puedo cambiar es lo que yo pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago frente a esa realidad. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo lo haces? Mi hijo mayor, Andrés Felipe, él nace con una discapacidad severa. Nace con una discapacidad severa, es decir, está en su cabeza. Yo no la puedo cambiar. Pero yo tenía dos opciones. O me sentaba a llorar y decía, pues que mejor dicho, porque a mí, mi primer hijo, esto es una maldición, como ha pasado en muchas ocasiones cuando se tienen niños con discapacidad o especiales. Ay, es que eso es una maldición. No, esto es una oportunidad para acompañar a este ser maravilloso que llegó a mi vida porque me escogió. Y a partir de ahí, como yo con mi esposo, por eso yo digo, uno solo no. Esa red de apoyo. Esa red de apoyo para mí es fundamental. Tú nunca me vas a ver, es decir, siempre estoy todo el tiempo consolidando, construyendo, cuidando mi red de apoyo, porque para mí fue fundamental en ese momento, en ese proceso, mi esposo, mis papás, mi suegra, mis hermanas, o sea, ese círculo cercano, incluso mis compañeros de trabajo, porque yo te voy a decir, en ese momento yo tenía la agencia y recuerdo que pues yo estaba acompañando a Grupo Sura, Grupo Protección, el tamaño de estas organizaciones, Grupo Bancolombia. Yo estaba en el hospital Pablo Tobón Uribe, que además también lo acompañaba. Y eran tan queridos conmigo, yo les decía, es que yo necesito para mí recargarme, es esto que me apasiona. Entonces, en el restaurante, en unos vidrios, a mí me ponían papel de papelógrafo con cinta de enmascarar y yo hacía, bueno, equipos de alto desempeño, venga, nos vamos a dividir así, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Bueno. Inmediatamente, que me conectaba y era como ese fluir. Entonces, para mí, encuentra qué te recarga. A mí hay tres cosas que me recargan profundamente. Y no en orden, pero como te mencioné el primero, el trabajo a mí me recarga. Diferente a que, es que qué cansa, sí, uno se cansa. Lo tengo que hacer, sí. No, pero es que es como esa pasión, esas ganas, esa posibilidad de transformar, de liderar equipos, personas. De construir. Qué responsabilidad de construir. Y a mí eso me encanta y me ha encantado en los diferentes roles en donde he estado. Ahora, como tú lo decías, estás en una vicerrectoría, 70 personas a cargo directas, pero además es una universidad, 3.500 personas, estás en todo el país. Es que, ¿qué hay para hacer ahí? O sea, es un montón de almas, de seres humanos que me tienen como directiva. ¿Yo qué voy a hacer por ellos? O sea, es una responsabilidad. Entonces, el trabajo a mí me recarga cantidad, me encanta, lo disfruto, me apasiona. Dos, mi familia. Yo eso sí, pues eso no es negociable. Ese fin de semana es completo para ellos. Yo siempre me verás con mis hijos y con mi marido y me lo disfruto al 100.
de verdad Y los al 100, niños, sí. porque yo siento que eso de verdad me recarga. Y tercero, la naturaleza, o sea, yo soy la loca aquella que se agarra de los árboles. coges la manguita. No, se quita los zapatos, camina en la manga, esa soy yo. Sí. Entonces yo siento que a mí la naturaleza es esa fuente de vida. A mí, esta mañana me llegaba un regalo, pues, y es una planta divina. Yo decía, pero ¿qué es este día tan hermoso? Y entonces yo tenía dos opciones, Y o me venir pongo a entre llorar, sorbo y sorbo, venir entre sorbo y sorbo, a ver, tomémonos un sorbo que se vea la marca, con el cafecito. con el cafecito. Entonces yo digo, es como esa posibilidad que tienes, unos minutos maravillosos de vida, yo no sé cuánto dure, pero yo de verdad quisiera el legado y que cuando yo, digamos, cambie de plano, porque yo no creo que uno se vaya del todo, Sí. mi papá recién muere, pero es como las orugas que se convierten en mariposas, o sea, la presencia física puede que no esté, pero yo lo siento. Y yo quiero que a mí me sientan y me recuerden de, ay, qué tan bacano. Yo me acuerdo cuando Paola me enseñó esto, yo me acuerdo, y me acuerdo de la actitud de Paola, me acuerdo, porque es más con el ejemplo que logras impactar, inspirar ese liderazgo y transformar que con teoría y con palabras. Es Total. más viéndote. Es más Te ven y dicen, ay, no, esa jefe, yo la admiro, yo la veo, tú inspiras. Entonces es cómo se asume ese rol con responsabilidad, porque es que ser líder es una decisión, ser líder no es un cargo. Es cierto. A ti te ponen en un En lo que cargo, pero estés. tú decides. Y en lo que estés, lideras. No importa si eres jefe o no. Puede que simplemente sea un proyecto, puede que simplemente sea tu propia vida liderarla. Es cierto. Este libro, bueno, adicional, no dije, eres escritora. Has escrito 3 libros. Uno incluso audiocuento. Que 3 libros y un cuento. y un Ah, sí. cuento. Y ese cuento fue hermoso. Yo lo escuché. Además lo narras tú con tu voz divino. Pero hablemos de este. Decido ser feliz. ¿Cómo nace este libro? Ese libro es el que más me demoré escribiendo, porque narra la Se lo historia, recomiendo, ¿no? narra la historia de mis aprendizajes en ese proceso con mi primer hijo, Andrés Felipe, cuando es diagnosticado con una discapacidad severa, que para resumirles el cuento, Pipe no veía, no escuchaba, no sentía, no se movía y no tenía expectativa de vida. Cuando tenía 1 año, yo me voy con él para la casa y me dicen, no hay nada que hacer, con catéter central y santos óleos, a esperar a que se muriera. Es más, me dijeron literal, no se apegue mucho a él. Yo digo, ¿es en serio? A ver. ¿Cómo puede una mamá? Sí. Después de tenerte, sí, es imposible. A ver, entonces, con la terquedad, que la terquedad es muy útil, aprovechenla, ese instinto, eso que ustedes creen profundamente que lo llamamos terquedad, pero realmente es esa comunicación, es eso que tú sientes en las entrañas, ese otro cerebro, como lo dice Joe Dispenza o el mismo Tony Robbins, esos centímetros que te hacen más cerca de tu propósito. Entonces, cuando yo voy y busco, entiendo, digamos, como esta realidad, yo digo, yo no me voy a quedar cruzada de brazos. Pues ese no es mi estilo. Entonces, no. Sí, Además, sí. me voy a aburrir. Para lo mío es hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer que las cosas pasen. Y comencé, contacté a una institución, hice todo el proceso de la institución hasta que la directora me dijo, de verdad, o sea, yo hice el programa, pero así al pie de la letra, pero es que yo además, pues, los cuadros de Excel, la cosa. Entonces dijo, ya no tenemos nada más para entregarle, váyase a La Fuente. La Fuente está en Filadelfia, Estados Unidos, los institutos de Glendoman. Pero esto era como que, en serio, y yo empiezo. En esa época, pues, no hay WhatsApp ni nada, el correo va, correo viene. Sí, el curso lo vamos a abrir en 3 años. Y yo, pero es que mi hijo se va a morir. O sea, yo no puedo esperar 3 años. Sí, claro. Sentido de urgencia. Hay ciertas cosas que hacen que te presiones un poco más a tomar las decisiones adecuadas. Entonces, en este libro narro como toda esa experiencia, como las redes de apoyo y redes de apoyo que nacieron. Yo fui a un curso, qué casualidad, la semana siguiente en Aguascalientes, México, y yo me acabo de ganar un viaje de incentivo en ventas en Cancún. Yo le dije a mi esposo, esto no es casualidad, es causalidad, y lo repito ahí, siempre la vida te va como poniendo las cosas, es como las ves. Yo lo vi, yo dije, ay, pero ¿y dónde me quedo yo en Aguascalientes? En Facebook puse en ese momento, Facebook, ¿quién en Aguascalientes? Y la amiga de una amiga, o sea, esto fue de verdad, casi que la ley de los 5 puntos, de los 6 grados o este tema,
Me acuerdo que era Sofía Aristizábal, me conectó, una de comunicación, me conectó con alguien y ese alguien, y llegué a Aguascalientes. Veo este curso, estoy súper atenta como cual mi carrera de base es comunicaciones. Yo he estudiado muchas cosas porque además me encanta estudiar, me fascina. Pero mi carrera de base es comunicación, entonces yo tomaba nota de todo, el suspiro, con colores, yo resaltaba, hacía los dibujos, el mapa. ¿No? Al final me pidieron que si podía regalar eso para las memorias. Y yo, pero un placer, un honor. Estaba el hijo Douglas Doman, estaban ahí y yo, ay. Entonces me dejé ver, yo creo que también eso es importante, me conocieron, quedé sonando y yo pasé una hojita, ay, me pueden regalar sus correos porque a mí me gusta conocer gente. Entonces yo, sin querer queriendo, armé una base de datos, cogí, los contacté. Cuando me dijeron que en 3 años se hacía el curso, yo le dije, ¿qué puedo hacer yo para que el curso lo dicten antes? A que haya 15 familias interesadas en tomarlo. Y ahí los contacté y los conseguí en Latinoamérica, no fue en Colombia. Puede ser. Y armé el curso y les armé plan de negocio. Además, les dije, pero es que nosotros somos de Latinoamérica, eso vale mucho. La sola cita valía $10.000. Te estoy hablando hace cuántos años, mi hijo tiene 20, va a cumplir 21. Entonces, si nos devolvemos en el tiempo, yo les dije, es que nosotros somos de Latinoamérica. Sin expectativa de vida. Sin expectativa de vida. Y les dije, esto es lo que hay que hacer. Nos dan una semana el programa, a la siguiente semana con el hijo. Me hicieron caso, convencí a los institutos de Glen Doman, logré llevar a estas familias de Latinoamérica. Bueno, para resumirles el cuento, crucé la calle y me encontré la solución después de estar, pues claro, esto me dio todas las oportunidades de yo poder continuar, digamos, en el proceso, pero mi hijo seguía con demasiadas convulsiones y la solución fue una cirugía en la que fue en la clínica Las Américas, literal, cruzando la calle. Yo llevé a mi hijo en brazos y lograron pues operarlo. Pero en este libro es cada una de esas situaciones y hago como el símil con la vida real y con la vida corporativa. Cómo vas teniendo retos y tú decides si te quedas ahí, te estancas y te asustaste, hasta ahí llegaste, o haces que las cosas pasen. Eso es. Además creo que ahí vamos a encontrar muchos regalos en el tema de motivación, en el tema de resiliencia. Bueno, además esta foto hermosa, divino, bueno. Es que mírame esa foto, yo me pongo a ver. Yo lo veía con todos esos cables ahí, le estábamos haciendo Estaba muy chiquito examen. Todavía. Sí, total, ahí tenía 4 años y teníamos que hacerle, pero él no se quedaba quieto, o sea, las monerías que yo hacía para que me mirara, le ponía la película, todo quieto para que no se desconectara. Pero por esa carita, ¿tú qué harías? Igual si tú te pones a mirar todos los colaboradores que tienes a cargo, ¿tú qué harías? Porque es que son vidas y detrás de cada una de esas vidas su familia. Es un impacto gigante. Yo siempre les digo lo mismo, nuestra responsabilidad no solo somos nosotros, en Enlace son 170, en Aru son 1500, no solo somos nosotros, es todas las vidas que tenemos, toda la responsabilidad, todas las familias que hacen parte de esta organización. Esa es la responsabilidad que tenemos como líderes, tienes toda la razón. Pero me encanta la palabra, decido ser feliz, porque es una decisión. Yo también siento que la felicidad es una decisión que elegimos o no elegimos también, ¿cierto? Es una decisión. El liderazgo se basa en decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tomas en tu vida? Primero, que primero llenas tu vaso antes de poderle dar como al entorno, ¿cierto? Decidir ser felices. Antes de irme a un tema que quiero que toquemos, que es toda la parte... Un sorbo. Entre sorbo y sorbo. Quiero hablar de los líderes antes de irme a hablar un poco del tema de equidad, de género, de todo lo que podemos hacer por las mujeres. A los líderes como tal, ¿qué mensaje les dejarías también para que transformemos más vidas? Para que tengamos un liderazgo más inspirador, para que nos movamos más, para que impactemos no solamente esas vidas, sino al país. Que asumamos el rol con responsabilidad. Que hoy estás en ese cargo, en esa posibilidad. Recuerda que una cosa es el cargo y otra cosa es que decidas ser líder. Si se juntan, match, perfecto, maravilloso, sería lo ideal. Si asumes ese liderazgo con responsabilidad, vas a poder transformar vidas. Y yo creo que uno viene a este mundo a eso. Pues, sí. ¿Qué más potente que eso? Transformar tu vida, transformar tu entorno, tus hijos. Que la gente de verdad cuando se acerque a ti salga mejor.
pues con algún aprendizaje, con algo que pueda recordar, con algo que le hayas entregado. Que toques esa alma para Ay, que pueda sí, seguir. que toquemos esa alma. Sí. Es como esa posibilidad, uy, es que es muy profundo. O sea, es que el solo hecho de asumir el liderazgo con responsabilidad es entender que vas a tener esa posibilidad, pero que tú decides si das ese don, si te das entusiasmo, con entusiasmo. Yo sí creo muchísimo entusiasmo, me acordé de Jorge Barón, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Con entusiasmo. Pero es que Que no entusiasmo, nos delate después a las 2, pero sí me acordé. esa palabra es divina porque además es una palabra griega, viene del griego, Dios dentro de ti. Y sea en lo que tú creas, pues yo creo en la Virgen, en Dios, en todo, en lo que me rodea realmente. Y yo creo que si uno siente que tiene a Dios dentro de uno, pues imagínense cómo se puede uno parar frente a la vida. O sea, es que si yo tengo a Dios, ¿qué puedo hacer yo? Si hay momentos difíciles, yo sé que hay momentos oscuros y que viene el amanecer y va más brillante. Respire, tómese una pausa, priorice. A mí me gusta mucho priorizar, porque creo que a veces digamos como el sistema del liderazgo además te coge una reunión, otra, es una adrenalina que además es deliciosa, a mí me encanta, un avión suba, se baja, a mí me encanta, yo no tengo problema, ay, pero es que dice, ay, jefe, es que vas a tener que esperar en la sala de espera las conexiones, voy para Neiva en 15 días, es que la conexión es en Bogotá y entonces tienen no sé qué, yo le dije, pues maravilloso, me voy a quien conozco allá en la sala de espera, ¿con quién me encuentro? Es una oportunidad, entonces es bajarte también un poquito de la adrenalina, darte la oportunidad de conocer seres humanos maravillosos y de planear tu día. ¿Yo qué quiero que hoy pase? Por lo menos una cosita que pase, porque digamos que la agenda se va construyendo, tú no la construyes sola, de muchas áreas te van construyendo, pero yo hoy quiero regalarme esto, hoy quiero regalar esto ya, estas dos son mías, hágale pues, no hay problema, pero voy a priorizar, me voy a dar la oportunidad de asumir el liderazgo con responsabilidad para dejar huella. Hermoso. Y asumirlo, dejar huella, transformar vidas, me parece muy potente. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a este otro tema, y es que ayer casualmente estuve en un panel, hablamos mucho del tema también de inclusión, equidad de género. Incluso llegamos a hablar un poco de que la equidad no es solamente hablar de mujeres, ¿cierto? Porque finalmente hay una cantidad de otras partes, otras minorías que también necesitamos ser escuchadas o incluidas. Pero hablemos de las mujeres también, porque todavía sigue siendo importante. Yo les decía, a mí me parece súper triste cuando alguien me dice, necesitamos una mujer en la junta directiva para tener una cuota. Y yo una vez dije, pero es que las mujeres no somos una cuota, ¿cierto? Somos valiosas no por la identidad de género, sino por ser profesionales, por el impacto que tenemos. Pero antier leía una estadística que decía que los ninis son alrededor de 2.5 millones de personas en Colombia. Y de esas, el 68% son mujeres, sin estudios, sin trabajo, ¿cierto? Entonces, todavía hay que hablar de equidad de género. ¿Qué es equidad de género? O cómo también nació eso en ti, porque sé que has sido también una líder para transformar estas vidas en las mujeres. Llegó como un cuento, literal. Así llegó a mi vida. Me invitan a ser conferencista en un evento internacional, en el Mackin Summit. Yo era la única conferencista y me dicen, ¿qué tema te gustaría? Y yo dije, esto no es casualidad, la única mujer. Además, causalidad, causalidad, es como estar preparada en el momento oportuno. Y yo dije, sí, y voy a hablar de equidad de género, voy a hablar de techo de cristal. No me las sabía, ni me las sé todas, simplemente me fui a investigar. Tuve una gran maestra, Margarita Trujillo Turizo, ella me comienza a empapar del tema y yo comienzo a entender en el vuelo. Yo iba en un avión y cómo es que me ponen las sufragistas y yo dije, pero es que esto es como que a mí la vida me habla, pues por aquí me llegan mensajes, por aquí. Entonces yo voy conectando. Entonces llego a esta conferencia y
pienso, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para que a la gente le quede? ¿Cuál va a ser el entregable? Entonces decido escribir un cuento, que la conferencia tuviera como entregable un cuento, y además me imaginé esos cuentos amarillitos de bolsillo, fáciles de leer, fáciles de entender. He creído que en la medida en que uno coja las temáticas y las saboree, así como entre sorbo y sorbo, que uno las saboree y que uno de verdad entienda fácilmente, sin tanto rodeo, qué es, pues entonces así yo voy a poder abrazar esa realidad. Entonces esa fue mi motivación, cuál va a ser mi entregable, y comienzo a escribir el cuento. Pues el cuento va teniendo un revuelo. Esto llega a manos de Naciones Unidas, a mí me invitan a Bogotá, me mandan los tiquetes, yo voy y lo explico de dónde nació este cuento, por qué esta herramienta pedagógica de inclusión laboral con política de equidad de género. Yo respiraba, yo decía, ¿qué es ese nombre tan largo? ¿Es en serio? Eso es lo que yo escribí. O sea, yo ni siquiera dimensionaba que ese cuento podía ser de tan alto impacto. Y yo con este montón de cerebros pensantes y gente conectada de otras partes y me preguntaban, y yo lo único que quería era que se entendiera fácil este tema. Entonces llegó a mi vida como un cuento literal, que luego se convierte en audiolibro cuando me invitan como conferencista desde AMPIME de Panamá a hacer un tema en la cárcel de Panamá de emprendimiento y de empoderamiento femenino. Entonces, cuando yo llego a la cárcel de Panamá, estoy con las reclusas, les hablo de empoderamiento, les hablo de esto. De hecho, pido que me dejen ir un poquito más allá, bajo mi responsabilidad, pero estar con ellas un poco más cerca. Y fue tan impactante que al final me abordan y me dicen, es que queremos que usted nos autorice, porque nosotros tenemos un programa que es para pagar penas, que se llama Mi Luz para tus Ojos, y es que nosotros leemos contenido de valor para personas con discapacidad visual. Y yo, a ver, Paola, contenido de valor, están hablando de que el cuento mío es un contenido de valor. Ay, gracias, el ego es como, ay, qué rico, pero conecté para personas con discapacidad visual. Eso no es casualidad. Para mí la inclusión, pues por mi hijo con discapacidad, ha estado en mi vida. Y yo dije, ¿qué? Ya. Entonces yo publiqué. Mis redes, a mí me gusta porque yo creo en las redes personales y en las redes también virtuales, porque yo creo que ahí se genera una comunidad. Y yo publiqué en mis redes toda contenta. Ay, estoy aquí en Panamá y me acaban de decir que las reclusas quieren grabar, entonces, y me llama en ese momento la que era la gerente de Codiscos, Adriana Restrepo, que está en mi libro de historias de negocios altamente inspiradoras mujeres. Me dice, Paola, si tú quieres, acabo de ver tu publicación, si tú quieres, ¿cómo le parece esta belleza, esta perla? Yo te pongo al grabador que ganó el Grammy para que con tu voz tú lo grabes, si tú lo quieres dar al mundo, y lo convirtamos en un podcast, pues en un audio, un audiolibro, y que eso se expanda por el mundo. Y yo dije, ¿qué? Van a poner el grabador del Grammy, o sea, a ver, ¿qué es este regalo? Me voy para los estudios de Codiscos, así, pues no, yo me sentía cual cantante. Grabo el audiolibro y este audiolibro comienza a recorrer el mundo y empiezan a conectar cosas maravillosas. Claro, eso hace que se potencien las redes, entonces buscaban empoderamiento femenino. Se rompe el techo de cristal, fue el nombre que yo le puse al cuento, y en ese momento pues comenzó todo el tema de techo de cristal. Entonces la gente buscaba techo de cristal y salía yo como referente. Entonces se rompe el techo de cristal y yo empecé en Latinoamérica, al punto de que años más tarde, te estoy hablando ya de la pandemia, me contactan de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU para que haga otro cuento. Ahí vamos. ¿Otro cuento? Otro cuento Qué maravilloso. Cosa tan maravilloso. Pues igual, otro cuento que se transformó. Me encanta es que Cristal tuvo vida, ¿cierto? Normalmente hablamos del techo de cristal, pero tú le diste a Cristal vida en ese audiolibro, y es hermoso, es hermoso. Yo creo que todas las organizaciones deberíamos escucharlo más, porque además es ameno escucharlo, pero impacta mucho en todo lo que a Cristal le va pasando por su vida. Cuya, para que lo escuchen. Para que todos lo pueden buscar en YouTube, www.youtube.com/Paola Rueda López. Lo encuentran, Se rompe el techo de cristal. También en Spotify está. Pues la idea es que escuchemos contenidos de valor. Y si eso te hace sentido, pues dura 20 minuticos. Es gratuito además.
puedes generar conversaciones en tu organización. Vale la pena que generemos y expandamos mensajes como que nos ayude a ser mejores seres humanos. Me encanta. Muy recomendado, es hermoso. Yo me he puesto a pensar, en estos días leía algo sobre equidad y decía, pero nosotros como mujeres no somos una minoría, porque las mujeres todavía seguimos siendo o sintiéndonos todavía que nos falta recorrer en las organizaciones, que falta que nos valoren, que falta que nos paguen lo mismo que se paga todavía a los hombres, que lleguemos a cargos de liderazgo. ¿Por qué crees que todavía nos pasa esto? Todavía nos pasa porque es una brecha o una deuda histórica. Entonces, en la medida en que las mujeres han tenido estas posibilidades y los hombres esta, y si seguimos dando las mismas posibilidades, sigue la misma brecha. Necesitamos tener lo que se llaman acciones afirmativas o decisiones corporativas de la organización, que a veces pueden sonar, sí, yo sé que a veces, ay, es que la cuota, hasta que no se pase en el semáforo en rojo, la cámara es importante. Tienes toda la razón. Entonces se va a necesitar la cuota hasta que ya hasta que ya sea evidente que los equipos... Es la estadística que me gusta, pero es necesaria. Es necesaria, es fundamental, te voy a decir. Las acciones afirmativas son fundamentales para lograr esto. Si yo no hago diferencia, siempre va a seguir la brecha. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo enseño así de fácil, ¿qué es equidad de género? Equidad de género es, tú puedes poner las dos manos así junticas, pongámoslas para que la hagamos. Equidad de género es no encima, no debajo, sino al lado de los hombres, haciendo equipo con los hombres. Nosotros no peleamos contra los hombres, nosotros peleamos contra los comportamientos machistas que pueden ser producidos tanto por hombres como por mujeres. Cuando yo entiendo esa definición, entonces yo qué estoy diciendo, vengan, es que no es que quite para allá, el hombre yo me paro, no, el hombre es fundamental, es que yo contra el hombre no estoy peleando, es más, me fascina hacer equipo. Me encanta esa palabra, no estamos peleando. No, es que no hay que pelear, eso no es. Y no es dejarlos a ellos aparte, ¿cierto? Más nosotras que tenemos hijos hombres. Es equipo, exacto, es como yo logro integrarnos, vernos, reconocernos y decir, qué maravillosas son mis dos manos, con ellas puedo aplaudir, con una no. Pues, entonces es donde somos más potentes. Somos mucho más potentes, amplificamos. ¿Cómo logramos hacer sonido, ese clac? Es realmente entender que nos necesitamos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues, si los hombres aprenden esto, ¿van a qué? A reconocer mejor a esas niñas y a esas mujeres y les van a decir, tú puedes ser exitosa en lo que tú quieras ser, no te van a sesgar, no te van digamos, a limitar. Y las mujeres, a su vez, vamos a entender que nos la tenemos que creer, que cuando nos den oportunidades hay que tomarlas, que a veces el impostor o la impostora nos juega unos papeles, no, es que no estoy lista, todavía no. Yo llegué a pensarlo, yo dije, vicerrectora, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este cargo? A ver, si te lo están diciendo, que te ven, qué bueno, y sabes que ahí fue un hombre, Manuel Acevedo, cómo estas personas son capaces de verte y reconocerte, qué bueno que haya cada vez hombres que crean en las mujeres y las potencien, y mujeres que creamos en las mujeres y las potenciemos. En esa medida vamos a generar transformaciones más rápidas. Pero entonces tú me preguntas, ¿por qué todavía? Porque hoy, aún hoy, en los colegios hay educación sexista, por ejemplo, en donde, entonces salgan los niños al recreo, las niñas, recuerden, no se pueden montar en los árboles, ustedes, venga, vamos a arreglar el salón, las niñas vamos a limpiar. En el colegio de mi hijo, en el San Ignacio, tienen educación no sexista. Entonces, ¿qué es eso? Simplemente es niñas y niños a la par, cada uno desde sus habilidades puede aportar. No es que seamos iguales, somos diferentes, ojo. Los hombres y las mujeres tenemos diferencias y son maravillosas. La mujer no tiene que ser como un hombre para poder ser líder. No, la mujer, siendo mujer, puede ser líder, teniendo sus potencialidades, sus talentos al máximo. Y el hombre, siendo hombre,
puede ser líder tanto en el trabajo como en la casa. No tenemos que dejar de ser lo que somos. Podemos conservar nuestras diferencias, pero reconocernos desde esa oportunidad de hacer equipo. Esa es la equidad de género, así de fácil. Me encanta. Y tienes toda la razón, esto no se trata de que las mujeres parezcan hombres. Es más, lo que somos, el feminismo, pues o sea, ser femeninas, la sensibilidad que podemos tener en la conexión con otros, eso potencia esa relación. Tanto hombres como mujeres tenemos ese lado femenino. Y tanto mujeres como hombres tenemos el lado masculino, es el yin y el yang, o sea, cómo nos complementamos. ¿Qué es diferente ese lado femenino al feminismo? Digamos lo que el feminismo como tal es ese entender que sí hay diferencias, que son reales, que hay hombres feministas, hay hombres he for she, y son maravillosos. Entonces, cuando yo reconozco que sí hay una deuda histórica, ¿qué puedo hacer yo desde mi día a día? Miren, no vayamos muy lejos. ¿Usted qué puede hacer? Pedro, hijo, tiende la cama. Ven, vamos a hacer el huevito. No que es que los hombres en la cocina huelen a rile de gallina. Además cocinan delicioso también los que les gusta. Total, entonces que podamos ser líderes en la casa y en el trabajo. Cuando los hombres estén más presentes en la casa, cuando no les dé permiso pedir, no les dé pena pedir permiso, por ejemplo, a ir a reclamar las calificaciones. Y no, es que eso lo hace es mi señora. No, venga, es que usted es importante en la educación, un papá presente. Mi papá, yo creo que ha sido ese hombre feminista que cree en las mujeres y las potencian, y me acompañó al 100. Yo recuerdo a mi papá todavía, a mi mamá le gustaba mucho dormir en la mañana, entonces mi papá era el que se levantaba temprano y nos despachaba para el colegio, y él jugaba con nosotros. Lou, está, me estoy poniendo el jumper, jugaremos en el bosque. O sea, y mi papá, un hombre absolutamente exitoso, fue jefe de la torre de control, lo estoy recordando mucho hoy, obviamente, sí. Torre de control en el aeropuerto, pero también ese lado, ese feminismo de creer en la mujer y potencial y decirnos, Paula, usted puede, usted siempre puede, usted puede ser exitosa en lo que usted elija. Ojalá todas tengamos la posibilidad de tener esos hombres que crean en nosotros y nos potencien. Por eso necesitamos que en las organizaciones hayan mujeres y hombres exitosos. Sabes que yo no he sentido esa discriminación, por decirlo así, en los hombres, pero puede que en algún momento, hace como un año, que estaba en el programa de mujeres en juntas directivas del CESA, y me encontré con una mujer maravillosa. Ella me dijo, pero yo sí lo he sentido en tema político, lo he sentido en tema de color, lo he sentido en tema de género. Entonces dije, claro, ella me contaba, además es una mujer divina, entonces me contaba lo que vivió. Entonces no todas tenemos la misma historia, por eso a veces decimos, no, esto está normal, porque mis experiencias han ido más a tener hombres que han creído en mí, ¿cierto? También, que han creído en mí. Quizás otros no, pero esas son las voces que yo no he escuchado. Entonces, como no, he decidido no escucharlas, no lo he visto. Pero ahora hablabas del tema de creer en nosotras. Y yo siento que no estoy lista. Yo lo sentí en algún momento. No estoy lista. Es algo que tenemos que cambiar. ¿Cómo poder hacer que demos nosotras como mujeres ese cambio? Yo decía, los hombres hay veces parece que nacieran y dijeran estoy listo, más salen de la universidad y ¿cuándo voy a ser gerente? Y las mujeres decimos, no, me tengo que preparar, me faltan años, tengo que estudiar más. ¿Cómo hacer para que también el uno no es malo, pero tendremos que ir en ese equilibrio ambos? Entonces en el 2020 te contaba que me invitan a hacer otro cuento y ahí voy a conectar perfecto, porque desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU toman esa decisión afirmativa y es vamos a acompañar para que más mujeres puedan ser líderes. Necesitamos hacer un programa de formación en donde las mujeres se la crean, pero donde además les entreguemos unas herramientas técnicas. Una persona daba como todo ese tema de herramientas técnicas en el mundo de las telecomunicaciones y yo daba todas las soft skills que no son soft. Entonces digamos que todo ese tema de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y cambio. Y cómo a partir de estas herramientas, como mujer, primero me doy cuenta de la oportunidad que tengo en la organización en la que esté, de ese plan carrera, porque además se presentaban mujeres de más de 20 países, desde la viceministra de TICS en Perú, que me dijeron, ay no, la doctora
ella no va a poder estar en todo el taller, pero ella pues por sus ocupaciones, ella no se tiene que desconectar. Entonces yo le dije, bueno, pero dile a la doctora que no va a tener certificado, porque si ella no está compartiendo y aprendiendo, pues ¿cómo se va a certificar? Yo recuerdo que eso fue en la OIT de la ONU, se rieron, es que vos sos capaz de decir, y yo, pero es que, Sí, es claro. que es un ser humano como cualquier otro, ella tiene un rol en este momento, que es ese cargo, pero démosle la oportunidad, y si ella se queda en el proceso, la certificamos, si no, no. Pues ella es una de las que da el mejor testimonio, se quedó además en toda la sesión de 2 horas, eran 2 horas semanales durante un mes, Wow. se quedan las 2 horas, pero además a la segunda sesión llega con equipo y de la UIT le dicen, pero te certificamos a ti porque ya, y yo decía, no importa, ellas lo van a hacer después, pero yo quiero que lo escuchen. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Entonces es como realmente puedes acompañar a mujeres para que se la crean, aún estando en cargos directivos. Porque yo tengo varios casos, ahorita te contaba uno off the record, una CEO que me decía, ay, pero no, es que yo soy bajo perfil. Y yo le dije, lamento informarle que usted ya es CEO, Sí. usted ya es referente. Entonces, el usted no hablar, no, el usted quedarse callada no es no hablar. Usted ya está hablando. Usted ya tiene una huella digital. ¿Por qué no aprovechamos ese rol para poder dar mensajes que le ayuden a otras personas, a hombres y a mujeres, a entender la importancia de la mujer en el ámbito organizacional, del talento, de romper techo de cristal, de todo eso? Entonces, digamos que en ese momento, en 2020, en plena pandemia, imagínate yo como conferencista, se cayó la agenda porque no había ni una sola conferencia. Yo tenía un evento privado, un evento ya listo en el Club El Rodeo. Y tenía patrocinadores y todo, tenía el salón grande y todo. Y nos tuvimos que encerrar. Es más, antes de que nos encerraran, yo cancelé el evento, porque yo dije, es que es coherencia, yo no puedo llevar gente a un auditorio. Y de hecho los patrocinadores en su momento me agradecieron, pero yo lo hice antes de que cerraran del todo el tema. Y le dije, no, es que no se puede, no se debería hacer, no es. ¿Cómo voy a ir a hablar de liderazgo cuando no estamos respetando la propia vida? No tiene sentido. Claro. Entonces eso fue maravilloso, eso antes me dejó mejor. Y dije yo, bueno, mi Dios proveerá, ¿qué vamos a hacer? Total que en estas me contactan porque hacía 2 años me habían visto en Cartagena en un evento, en una conferencia en Se Rompe el Techo de Cristal, y decían, te hemos seguido durante 2 años, ¿cómo le parece la huella digital? Vean que sí es importante. Te hemos seguido, hemos visto la consistencia de tus mensajes, la forma en la que lo abordas. Queremos que seas tú la que cree el programa para cierre de brecha de género para la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. Y yo decía, Dios mío, esto es verdad, a mí que me toquen a ver si yo voy a despertar. O sea, mi sueño dorado era yo decir, por Dios, ¿qué es esto? Entonces yo les digo que me encanta, que valoro mucho la oportunidad, que estoy dispuesta a hacer ese proceso. Le damos muchas vueltas, cuánto debe durar. Ellos tenían sus investigaciones hasta que al fin condensamos el proyecto, que durara un mes, que tuviera eventos sincrónicos y asincrónicos. Ahí aprendí todas esas palabras. No, me pusieron quien me apoyara en el tema de tecnología, porque yo lo tengo que admitir, que hasta ese momento, o sea, yo decía, virtualidad, o sea, de verdad. Las sesiones mías de coaching todas eran presenciales, mis conferencias todas eran presenciales, la mayoría, entonces de uno que otro en ese momento con redes sociales, pero realmente lo grande, lo grueso, lo fuerte era presencial. Ahí me toca abrazar la tecnología, la realidad es, yo no la puedo cambiar, era la pandemia, o sea, sí o no, usted la va a tomar, porque yo estoy segura que si yo digo no, pues van a encontrar otra persona. Es cierto. Cogemos o entramos, o hay veces también hay que empujar la puerta de entrar, porque hay veces no se abren todas las oportunidades. A veces no se abren, pero esa oportunidad estaba ahí. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esta oportunidad? Yo no lo podía creer. Además, tuve todo el tiempo del mundo, porque yo estaba en pandemia, entonces además estaba en un lugar maravilloso, por eso te digo que es que mi Dios me daba agua a mí. Yo estaba en la casita del bosque, literal. O sea, la naturaleza a mí me inspira, claro. Y la familia, entonces yo tenía las 2 conexiones full, y yo me puse... ¿Y trabajo? Te llegó la tercera, que me llega trabajo. Esta, bendito sea el Señor. Y yo dije, ya, ahí está la Virgen, como digo yo molestando. Entonces,
Me puse, escribí, hice el programa y ha sido uno de los programas exitosísimos. Ya lleva 6 cohortes, más de 20 países. Había una persona que se estaba conectando desde Hong Kong con la diferencia horaria y yo decía, ¿es en serio? Se levantó a verme. ¿Yo qué voy a hacer para que esto le cambie la vida? Qué hermosura. Entonces es como de verdad se necesita que se puede lograr. El impacto. Lo primero es inspirar, se necesita identificar. Yo creo en la oportunidad de tener referenciadores. Desde la programación neurolingüística se dice, si hay otra persona que lo ha hecho, yo lo puedo hacer. Por eso tú eres referente. Y es la responsabilidad que tienes como líder. Que si tú ya lo lograste, otras personas, y además en la tecnología, sí, otras personas lo pueden lograr, otras mujeres lo pueden lograr. Entonces, tener referentes es fundamental. Generar las redes de apoyo. Eso es definitivo. Y formarse. Porque hay herramientas que no las tenemos. Entonces sí es importante darnos la oportunidad de formarnos, de desaprender cosas que quizás entraron y no eran, pero es eso, es cómo yo cojo a otras mujeres, porque después de liderazgo mujer llegó liderazgo hombre, sí, porque además yo recuerdo una compañía de grupo Nutresa, de transporte, ay, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? Por Dios santo, espérenme. Pero te llega. Los que lo están viendo, por favor, me lo ponen ahí. Adriana me llama y me dice, Paola, mira, es que hemos hecho ya 3 de liderazgo mujer. El gerente me está diciendo que los hombres, ¿qué? Y yo, ¿están listos? O sea, qué bueno que los mismos hombres de la organización comiencen a pedir, que ellos también necesitan ese liderazgo, pero con ese enfoque transversalizado de equidad de género, que los ayuda a ser mejores seres humanos. Ellos también tienen hijas, tienen amigas, tienen compañeras, y eso fue un éxito rotundo. Entonces, gracias al liderazgo mujer, logramos estar hechos. Hicimos 3 programas en esa misma organización. ¿Cómo llega liderazgo hombre en el momento oportuno para poder hacer ese clic? Y a los hombres también. Es más, en el programa del CESA que estoy, también hay un programa que se llama H, pues es hermoso, que es con hombres. En estos días escuchaba que diversidad es un hecho, somos diversos, hay diversidad de todo tipo, pero aceptar esa diversidad, o sea, la inclusión, ya es una decisión nuestra. Y ese es el cambio que tenemos que hacer nosotros como líderes, hombres o mujeres. Tenemos que cambiar y entender que en la diversidad es donde nos conectamos, donde somos más fuertes y donde podemos incluso generar mayor competitividad. No mirarlo, yo creo que nuestro error está en mirar lo que es un tema social. Es que es un tema de competitividad, es un tema de éxito para las compañías. Cuando somos diferentes, en esa diversidad donde complementamos y tenemos mejores visiones o visiones que nos lancen al éxito. Entonces creo que ahí es donde tendremos que trabajar mucho más nosotros. Paola, yo no quisiera dejar de hablar de tus otros libros. Porque has nos va a tocar otro programa. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos... Y de mi otro hijo. Exactamente. Pero hablemos rápidamente de esos otros 2 libros. Después del cuento de Se rompe el techo de cristal, llega Historias de negocios altamente inspiradoras, mujeres. Porque es que yo quería, digamos, como poder identificar esas características. De hecho, me quedó como un decálogo con las 10 características de las mujeres exitosas y felices. Lo que yo me fui a hacer fue un trabajo de investigación para identificar cuáles eran esas características que se repetían en esas mujeres que yo veía que avanzaban y que, como lo digo, son exitosas y felices, porque es que de nada te va a servir el éxito profesional o grandes logros si no está esa felicidad, porque es que es realmente no te como lo disfrutas, claro. Exactamente, es la armonía. Entonces me fui a identificar y empecé a encontrar mujeres de carne y hueso. Recuerdo que en su momento pues tuve la fortuna de hablar con la mujer en más alto cargo en negocios en los Estados Unidos, que qué casualidad que estaba esa semana aquí y me dieron la casualidad, la entrevista a mí además, y yo decía, bendito sea el Señor. O sea, de verdad que yo digo que todo en la vida se ha ido como conectando. Y fui conociendo esas personas maravillosas. Yo decía, yo tengo que contar esta historia. Entonces ese libro se basa en historias de mujeres que logran romper ese techo de cristal. Pero añadido a eso, mira que tú lo dices, entonces, ¿qué sigue ahora?
ya viene todo el tema de inclusión y sostenibilidad. Entonces me voy a buscar organizaciones, empresas que vienen trabajando en esas prácticas de inclusión, pues porque además uno de mis temas, pues por mi hijo Pipe me metió ahí, o sea, yo dije, o sea, hay que estudiar este tema de discapacidad, pero además hay otro tipo de inclusión, entonces yo me voy a, entonces cómo es el tema de los indígenas, cómo es y entonces me voy para ISA, Interconexión Eléctrica SA, y a conocer cómo ellos hacen ese trabajo tan lindo cuando van a hacer las conexiones eléctricas, pero entonces cómo es ese trabajo con la comunidad, por ejemplo, indígena, y el respeto cuando ellos tienen que hacer estas torres y se encuentran ahí. Entonces yo cuento ahí como toda esa historia. En fin, son historias de diferentes organizaciones que van enfocadas en eso, en inclusión y sostenibilidad. Entonces, esos son estos libros, y luego viene, pues, Decido Ser Feliz, que ya, como digo, es el libro que más me demoré en escribir, pues porque era esa historia de vida. Entonces yo decía, ay, qué responsabilidad, qué importante que si alguien está pasando por un momento difícil o retador, personal o profesional, pues, ¿qué herramienta le puedo dar yo? Es un regalo maravilloso corporativo. Sí, total. Y es, ¿qué herramienta le puedo dar yo para que desde la resiliencia pueda levantarse cada día con más ganas? Entonces se convirtió como en esa oportunidad de entregar herramientas a esos seres humanos. Hasta ahí voy, pero no digo que he cerrado también capítulos. un programa, ¿cierto? También tienes impacto con Así las es. empresas. Sí, eso fue maravilloso. Lo hablaremos más adelante también. Decido Ser Feliz, es buenísimo. En las convenciones de ventas es espectacular. Los necesito muy felices para traer muchos negocios. Total, es que la felicidad, a ver, las ventas son energía. Las ventas son energía. ¿Tú cómo vas a ir a vender algo así, aquí, buenas? No, ni siquiera quieren conversar contigo. Es más, los negocios se dan así. un comercial que uno se No, motiva. y los negocios se dan así, mira, o sea, generando una conversación tan agradable. Tú dices, ay, no, pero yo quisiera que no se vaya. ¿Qué podemos hacer con ella? Sí. Una vez me pasó así, recuerdo hace muchos años con el colombiano, yo me fui a hablar con María José Jaramillo, que era la jefe de comunicaciones, y tan quería y me habló de su tema personal, yo no sé qué, y bueno, y terminamos la reunión y yo me dije, oíste, pero yo que era lo que te iba a comprar, yo te llamé a pedirte el portafolio. Pero es eso, las ventas son energía. Pero ¿qué son las ventas? Y que es muy lindo, pues, como desde esta organización, entender qué es conectar un servicio. Tú le estás haciendo un favor a la humanidad con algo que tienes en tecnología. Imagínate la pila, o sea, todo este proceso que hace la organización, enlace, pero además toda la tecnología que tiene Arus y cómo nos facilita la vida. Entonces, si yo lo veo así, pues yo voy a ir a una organización a decirle, venga, yo vine a cambiarles la vida. O sea, de verdad traigo lo mejor para ustedes. Entonces, yo creo que desde que uno enfoque las ventas y la parte comercial, desde ese gana-gana, donde tú vas a ganar, yo voy a ganar, eso fluye. Que ese es un enfoque muy lindo, y es desde esos líderes comerciales cómo tienen que entender ese rol que puede llegar a transformar organizaciones. ¿Y qué son las organizaciones? Personas. Entonces, estamos transformando vidas. Total. Y esa transformación va a seguir porque aunque la inteligencia artificial está tomando tanta fuerza, los seres humanos siguen siendo y van a seguir siendo muy importantes para lograr lo que necesitamos. Mejor, nos podemos dedicar a cosas más trascendentes. A dar más valor. Total, o sea, si yo tengo una inteligencia artificial que me redacta ciertas cosas, entonces yo le voy a poner mi toque, ya me va a rendir más. Y es que creo que ya ayer hacían una pregunta, ¿quién usó inteligencia artificial generativa? Y creo que todos en la mañana habían usado alguna de las inteligencias artificiales, o sea que nos complementan. Ay, total. Quítenos tanta operativa y nos vamos a lo más Yo profundo. creo que era como en su momento cuando llegó el internet, o como cuando llegó el mismo teléfono. ¿Cierto? Al principio, ay no, tan invasivo, yo no quiero celular. Pues y ya hoy celular todo el día. todo el mundo tiene celular, o sea, estás conectado. La inteligencia artificial es una herramienta. Es como lo uso. Y hay que abrazarla y aprenderla a usar. Así es. No es ni buen animal, es como yo la use. Que te complemente. Bueno, yo me podría quedar acá hablando contigo todo el día, pero sé que también tienes miles de ocupaciones y tenemos un tiempo. Pero quisiera cerrar con una pregunta, y es, ¿cuál ha sido esa causa social más importante que has liderado?
Ay, he tenido unas causas sociales maravillosas, pero yo creo que una de las que más me disfruté fue ser presidenta honoraria de la Fundación Avon para Colombia, Perú y Ecuador. Y fue tener la potencia de una marca como estas, como Avon, una multinacional, y pues uno llegar con un presupuesto además al territorio. Entonces ahí me divertí porque logré generar proyectos que transforman vidas. Estuve al frente, porque no era la presidenta pues de, ay, me quedo aquí sentada, no. Estuve con el equipo investigador de la Universidad del Bosque, haciendo el trabajo en ese momento para crear el programa Por mí, por ti, por los dos, que es el programa para eliminar las violencias en las y los adolescentes. Entonces eso fue mágico. Yo había visto Félix y Susana en su momento en Grupo Sura cuando lo acompañé. En este se está basado en niños, en este es en las y los adolescentes cuando comienzan las relaciones de pareja, que recordemos que el mayor perpetrador de violencia es la pareja. Entonces ahí teníamos una necesidad de qué podemos cambiar, es cómo cambiamos esas relaciones de pareja. ¿Y cuándo arrancan las relaciones de pareja? En la adolescencia. Entonces vámonos a trabajar con las y los adolescentes, y ahí tuve el placer de recorrer Medellín, Bogotá, Cali, también estuvimos en Barú, hicimos un piloto muy interesante, había que trabajar también en la costa, en Barranquilla. Entonces, cuando llegamos a 5.000 personas, yo dije, ¿es en serio que este programa llegó a 5.000 personas? Pero, ¿qué hacíamos? Porque el programa no podíamos llevarlo solamente a las y los adolescentes, teníamos que dejar conocimiento instalado en territorio. Entonces, nos fuimos a formar a docentes. De eso hicimos de la mano con las alcaldías y con las secretarías de educación esos programas para que las maestras y los maestros entendieran como líderes de la educación su poder para transformar esas vidas, cómo podían cambiar esos sesgos, esos estereotipos, cómo desde las aulas podían generar esas transformaciones. Entonces yo creo que ahí ese programa yo me lo disfruté, me lo saboreé muchísimo, que tuve el placer de gestarlo. Y otro muy lindo, Qué rico que se llamó, que continúan los colegios. Ay, eso me fascina. Sí. Colombia por la detección temprana del cáncer de mama. Ese programa, imagínate tú, que con la Liga Colombiana contra el Cáncer, con el doctor Cubides, hicimos todo el proceso de crearlo. Pero miren qué bonito, o sea, la transversalización era, yo decía, pero no solamente es qué tipo de mujeres, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres trabajadoras sexuales. Entonces nos fuimos a coger las minorías, las mujeres, pero las minorías, y a trabajarlas en todo el país. Entonces yo estuve en Montes de María, pues además unos accesos que yo tenía que pedir permiso, muy heavy, como dice uno, muy difícil el acceso, la cosa, los permisos, lo uno y lo otro. Siempre había sustico porque tú representas una marca, una multinacional. En fin, o sea, hacer un trabajo en territorio. Eso me pareció, porque yo pude ver a esas mujeres que les hacían la mamografía y que las lográbamos entrar al sistema para que les hicieran la atención y salvar vidas, literal. Y eso, terminó ese proceso y cómo es que, y ahí empato con el tema de mi segundo hijo, Pedro, hace 2 años, Pedro tenía 11 años y le detectaron un linfoma no-Hodgkin, que es un tipo de cáncer severo. Entonces nos vamos rápidamente pues como a trabajar, lo llamamos la batalla contra Gorilón, numeral la batalla contra Gorilón, después buscarán un poco de qué se trata eso es toda una historia, pero es entender que teníamos ese reto. Las casualidades de la vida, fuimos a ver una película que nos daba el mensaje que era en el momento oportuno, ahí estaba el enemigo que íbamos a destruir, que era el gorilón, pero que además el mapache tenía ese código, y ¿quiénes lo ayudan? La familia y los amigos. O sea, yo decía, es que la vida me habla. ¿Qué puedo hacer yo? Y Pedro comienza a dar unos mensajes, se convirtió en mi versión mejorada. Wow. Él cumple sus 12 años, estando en la clínica el día que le ponen la primera quimio. Yo digo que todo es un mensaje divino. Entonces yo dije, la doctora me dice, ay, yo sé que usted decoró la habitación, usted esto, pero es que no le podemos perder ni un minuto al niño, hay que ponerle la quimio hoy. Yo le dije, es que el mejor regalo que usted le puede dar es salvarle la vida a mi hijo. Entonces a partir de ahí hay como toda una historia. Para resumirles el cuento,
hace el 15 de agosto salimos de la clínica. Le hicieron el PET-CT el 15 de agosto hace 2 años, porque me llegan las historias, porque a raíz de eso comenzó a generarse, como yo te digo, yo comparto, porque yo también siento la responsabilidad de la comunicación, de comunicar mensajes que ayuden al mundo. Y para mí ese mensaje, Pedro se sentaba y una vez un señor le escribió, yo soy taxista, me iba a quitar la vida, y yo decía, ¿qué? Dios. Pero gracias a usted, que de Perú le escribieron de un montón de partes, desde mis redes sociales, porque yo había puesto su mensaje, yo decía, qué tan potente es poder dar el mensaje adecuado en el momento oportuno, como este espacio. ¿Quién sabe a quién le llegará esta conversación de hoy? Y sea el momento, el mensaje adecuado en el momento oportuno que lo cambie. Entonces llega Pedro a mi vida a transformarla. Ese día yo, a ver, Pedro, el viernes yo viajaba, yo tenía una conferencia en Cúcuta con Grupo EPM, con Sense de Grupo EPM, y allá me estaban esperando unas mujeres en el SENA, que era la primera vez que se graduaban de un tema de ingeniería, además, y yo dije, no, es que es un compromiso también con ellas, yo voy a ir. Cuando a mí me dieron la noticia en el aeropuerto, yo seguí mi viaje y yo le dije, yo viajaba con Carlota, mi asistente en ese momento, y yo le dije, Carlota, ni una palabra al cliente, o sea, nosotros vamos a manejarlo. Y nos vamos, damos esa charla. Al día siguiente nos devolvemos, eso fue un jueves, nos devolvimos el viernes en la noche y yo el sábado lanzaba este libro. El sábado. No, es que yo te digo, es que la vida me ha hablado de muchas maneras. Entonces, cuando yo lanzaba este libro en Books, la librería Books del Tesoro, mi esposo me dijo, vida, ¿qué hacemos? Entonces cancelamos el lanzamiento del libro. Y yo le dije, ni riesgos. ¿Qué más potente es que nosotros mismos nos lo tenemos que creer? Yo abría páginas y yo me lo ponía así, a ver cuál es el mensaje para hoy. Si yo hice este libro para que fuera autoayuda y motivación para esos momentos en que hay que tomar decisiones, pues entonces nos tiene que servir a nosotros. También tiene que ser esa ayuda. Tenemos que pasarlos a nosotros, tenemos que ser producto del producto, o sea, cómo nosotros de verdad entendemos que eso nos puede ayudar para la vida. Entonces así se conectó, digamos, esa historia al final que quería conectarte. Pedro hoy tiene 14 años, es mi conferencista estrella, ya él hizo lo que yo, a esa edad yo no había hecho eso. 350 personas reunidas, él hizo la conferencia espectacular. No. De hecho, yo dije, nada es casualidad. Entonces, decido ser feliz. No, la tienes que buscar, es un espectáculo. Es como la versión. Además, porque él habla. Ay, él habla divino. No, ¿cierto? Esas preguntas, qué hombre tan hermoso. Es que decido ser feliz, entonces le hago la versión recargada, como digo yo, decido ser feliz, la batalla contra Gorilón, en donde contamos la historia de Pipe, empatamos con la de Pedro, pero además la dicto con Andrés, con mi esposo, y con mi hijo Pedro, porque entiendo que como familia también hay un mensaje que dar, porque no estamos solos, es como grupo, cómo nos apoyamos. Y él le llegó a los hombres de una manera diferente, yo le llegué a otras personas y mi hijo le llegó a otras personas. Pedro hoy tiene 14 años y es ese ser maravilloso, inspirador. En la misa de mi papá él da las palabras finales y yo digo, pues qué mejor legado que él pueda entender el poder de la comunicación, que él pueda entender que un mensaje en el momento oportuno y a las personas adecuadas les cambia la vida. Y esa es esta invitación que tú haces hoy. Qué hermoso. Yo siempre digo para mí que Jerónimo y Mariana son ese regalo que me dio la vida. Y cuando veo a tus hijos, veo esa energía contigo, ese amor, digo, ahí hay un legado que estás dejando. Y hoy hemos hablado de pasión, de resiliencia, de liderazgo, de hacer que las cosas pasen, pero de impactar vidas. ¿Y qué más que impactar la vida de nuestros hijos y de nuestra familia? Y el impacto se sigue. El impacto se sigue. Paola, qué rico haberte tenido acá entre Sorbo y Sorbo. Esta conversación espero que continúe para nosotras, pero bueno, a ustedes espero que les queden unos mensajes bien maravillosos de esta conversación de hoy. Muchas gracias.